Esto es Nerd Talks, un shot de inspiración nerd para potenciar tu negocio. Bienvenidos a este episodio de Nerd Talks que se llama Resistencia al Cambio. Y vamos a hablar de resistencia al cambio porque es raro que alguien se autoperciba como yo me resisto al cambio. Pero me parece que la resistencia al cambio es algo como un poquito más sutil, más silencioso y por eso es mucho más peligroso, porque si nadie se autodenomina como resistencia al cambio, pero los resistentes al cambio están, un poco como que todos lo tenemos y eso me gustaría abordarlo desde un punto de vista más como esas decisiones que yo no tomo, ese lanzamiento que no hago, esa transición de trabajo de relación de dependencia a de freelancer a startup que no estoy haciendo o incluso esa charla incómoda que no estoy teniendo, ¿no? Como la resistencia al cambio como trabando negocios, trabando situaciones que comercialmente, en cuanto a sinergia, en cuanto a networking, me podrían estar funcionando, pero como no saco el foco del juicio para ponerlo en la acción, bueno, hagamos del cambio algo que sea parte de mi ADN como líder de negocio, como freelancer, como el lugar en el que le toque a cada uno que nos escuche estar. Y por eso a mí me gustó invitar a Vicky Blaisevic, es coach de negocios para líderes que quieren potenciar sus negocios y tiene más de 10 años acompañando startups. Me parece que para el público de las Nerd Talks en general es difícil salirse del lado de, che, alguien que me acompañe con esto, pero que entienda que la startup es, estoy un poco en todo, no tengo 2 horas de mi agenda porque mi jefe me dice. Gracias Vicky por sumarte y sé que sos una disruptiva y una tiradora de bomba. Yo te veo en redes como muy provocadora con los temas que traes. Me parece que podía estar súper interesante que charláramos. Gracias, Mica, por la invitación. Un placer enorme estar acá. Me encanta que hayas mencionado la palabra provocadora porque el lema de mi trabajo y de hecho del podcast también que tengo es provocar la reflexión. O sea, yo a través de mi trabajo como coach invito a provocar la reflexión. Así que, o sea, lo entendiste espectacular. Me alegra haber dado en el clavo. Y contame un poco como en la diaria, ¿cómo ves vos a quienes nos resistimos al cambio? Porque yo obviamente no me autopercibo como que me resisto al cambio, pero claramente todos nos resistimos un poquito al cambio. ¿Cómo detecto yo que me estoy resistiendo al cambio en mi diaria? Qué buena pregunta. A ver, creo que resistidores al cambio somos todos en distintos momentos de nuestra vida y mismo en un mismo día hay momentos donde puedes estar más trabado con algo. Pero respondiendo a tu pregunta de cómo lo puedes detectar, creo que uno de los primeros síntomas es cuando nos encontramos en ese loop de seguir buscando soluciones u opciones y no paramos de dar vueltas, ¿no? Como que hay una opción, un camino para avanzar que parece tener sentido, pero no nos animamos, encontramos una excusa para no ir o sobreanalizamos, o mismo quizás decimos, bueno, no es el momento. O sea, este plan, esta idea parece espectacular, pero no estoy listo o no estoy lista para avanzar. Yo diría que eso es como uno de los principales síntomas. Hay algo que nos está frenando, que en algunos casos lo podemos detectar y en otros no. Pero la resistencia puede verse de varias maneras, pero el primer síntoma es no avanzar, Es el perro que se muerde la cola, ¿no? Como no arranco y estoy dando vueltas en el mismo lugar. Eso, hermano, es resistencia al cambio, no hay otra. tal cual. El otro día salimos nosotros con algo que yo hablo desde mi experiencia siempre y soy autorreferencial en ese sentido, las cosas en las que la cago y las cosas también en las que me funcionan para compartir y ayudar desde ese lado. Y dije, como hay muchos lanzamientos que yo hago de servicios, de productos, de cosas incluso internos, procesos, que siempre digo, ay, la estoy cagando, ¿no? Como el segundo, después que lo hice, dije, tendría que haber perfeccionado. Y muchas veces me amparo en que soy perfeccionista, que me gusta dar el mejor servicio, pero en verdad creo que es mejor. Y acá se generó lo disruptivo o el eco en la comunidad de mentira, lo que está diciendo es cualquiera o quienes bancaban mi postura, que es mejor lanzado imperfecto que nunca lanzado. Comparto y mientras te escuchaba te estaba por preguntar, ¿no? ¿Qué perdiste en hacer ese lanzamiento como lo hiciste? Y hay algo que a mí la queja del cliente me duele, es un tramontina en el pecho, porque yo sé que cuando lo lanzo digo, ay, mi cliente me va a decir que acá no estaba tan claro como yo lo veía esto, o este flow no es así, o digo, como a mí el ruido de la queja es un tramontina en el pecho. Entonces digo, lo que pierdo o el miedo a veces es ese, es la queja, es no estuvo tan bueno, es fracasar. Total. Creo que igual escuchándote como en la queja, uno sí, la queja del cliente no la puedes cambiar. O sea, esto es como algo también que entra medio en el mundo del coaching, que es que los sentimientos y emociones del otro, bueno, o sea, es de cada uno, es individual. Pero sí probablemente, o sea, te animaste a probarlo, a hacer algo distinto, quizás fracasaste en el camino, también te eligieron a vos porque sos humana, tenés tu visión, haces las cosas a tu manera,
comprometernos con alguien o con algo y pensar que no va a haber errores o oportunidades de mejora, no sé, o sea, para mí es irreal, es falta de conciencia. Y después, por otro lado, creo que la queja viene parte de, pero vos probablemente, habiéndolo hecho, tenés muchos más aprendizajes. ¿Lo podrías haber hecho mejor? Sí, quizás el aprendizaje para la próxima es no apurarme tanto y testearlo antes, buscar a alguien, un cliente mismo que lo testee o lo pruebe de otra manera. Seguramente te nutriste en algo. Obviamente no queremos perder clientes, entonces ahí está como el entender, bueno, ok, ¿qué hago antes de lanzar esto o tomar este paso? Yo lo veo mucho en procesos de coaching cuando alguien me dice, no quiero, o sea, volantazo, me quiero ir de acá. Y yo digo, pero espera, por un lado ese volantazo ya viene probablemente desde antes, pero definamos un plan de acción, armemos algo con lo cual sientas tranquilidad, porque una cosa es miedo o parálisis por no querer avanzar y otra cosa es un temor razonable y que vale la pena hacer un doble clic y entender cómo mitigarlo. Traje la analogía de tu situación a un día a día de cosas que nos pasan a todos porque el miedo nos paraliza cuando no accionamos, pero si vamos lento y cautelosos, pero con un plan, o sea, pasamos a la acción, ¿no? Como que dejamos de pensar y pasamos a accionar, ahí ya no nos está paralizando, nos está ayudando a Bueno, definir los hay próximos algo, pasos. ¿no? De hacer con miedo. Yo digo, bueno, hacelo con miedo. Y Totalmente. abraza ese miedo y adelante. Pero Total. mapear, porque también en esto que vos decís, ¿no? Como tengo miedo de pegar este volantazo, me calenté, no sé, con mi jefe, entonces me voy a hacer freelancer, que también yo veo un montón, porque los atajo una vez que ya tienen su negocio, de decir, bueno, pará, démosle un contexto, ¿no? Hay un Excel atrás de esto, voy a seguir en mi mismo nivel profesional, digo, venía liquidando impuestos, entonces voy a seguir liquidando impuestos, pero de forma independiente. El volantazo, ¿cuán volantazo es? Porque está también muy romantizado como, bueno, hacelo con miedo, bueno, pero tampoco te mates, porque es tu trabajo, porque Total. levantarse no es fácil, porque las trompadas duelen y duelen anímicamente. Entonces, hay algo en la resistencia al cambio que yo creo que es, no sé, a mí me pasó que en un golpe muy grande que me di a nivel profesional y físico también, dije, bueno, como estaba bajoneada por el golpe profesional que había significado en mí, dije, salgo a andar en rollers, yo soy re ojota, o sea, no es el deporte mi fuerte. Salgo a andar en rollers porque viste que liberar endorfinas y qué sé Sí, yo, sí, que dice que ayuda. te pone mejor. Entonces, digo, lo más cerca de hacer un deporte, porque cualquiera saldría a correr, a hacer su deporte. Bueno, yo digo, salgo a andar en rollers como para ponerle power. Me resbalo, me caigo de culo. Aparte, caigo tan mal por mis pocas habilidades físicas que me la doy en la cara. O sea, me caigo de culo y de cara todo contra el mismo lado al mismo momento. Entonces fue una piña muy física que yo sentí porque justo en el Literal. momento que me pegaron la piña profesional era eso. Después, volver a salir en roller, y lo tomo como analogía porque me pasó lo mismo después de la piña profesional, me daba miedo. Yo digo, ¿será que estoy más vieja? Porque antes yo me volvía a levantar, digo, veo a mis hijas, se caen, se vuelven a levantar, hacen equitación, digo, mucho más de riesgo que los rollers de mierda que yo me caí, se vuelven a levantar, se suben. Y a mí, volver a salir en roller, me puse rodillera, me puse muñequera, me puse los codos. Y en lo profesional me pasó lo mismo. Ahora, no salgo igual de liviana con esto que me trabó, con esta piña que me di profesionalmente, este fracaso, me tomo mucho más recaudos. Entonces digo, ahí también hay una adversidad al cambio que digo, bueno, hasta que no consigo las muñequeras, las rodilleras, yo no te vuelvo a salir con la misma de canchera a la cancha, decir, viva la adversidad, equivocate 1000 veces porque una va a funcionar. Digo, no es lo mismo, hay una cosa ahí en el ego profesional, personal, que te deja como, uff, no sé si quiero otra vez volver a caerme. Sí, y por un lado comparto con vos que romantizar el emprender creo que es algo que lamentablemente nos han generado las redes y las historias. Y si le preguntás a cualquier emprendedor o dueño de negocio, o sea, te va a contar la otra cara de la moneda y en redes veremos una, pero es bastante más crudo y difícil. Comparto con vos que justo hace poco lo hablé con una colega también, ¿no? Como que hay que dejar de romantizar. A la misma vez, si no lo romantizamos y no nos convencemos de que vale la pena, no lo hacemos. Pero hablando de los errores y los golpes, cuando pensamos en los chicos, a mí me pasa lo mismo con mis hijos, digo, o sea, qué ganas de ser como ellos, que exploran, no tienen miedo, se hacen un montón de preguntas que nosotros ni siquiera nos hacemos el tiempo de hacernos, ¿no? Pero lo que te pasó a vos de caerte y golpearte, no sé si ahora estás saliendo con muñequeras o no, pero probablemente por un tiempo después de eso tenía sentido que uses muñequeras. De hecho, sería como una falta de madurez y cierta inteligencia volver a mandarte sin protección o sin aprender o tomar una clase de cómo andar en rollers. Entonces, las muñequeras y por la analogía, ¿no? Lo que pongamos para sostenernos en el camino no son excusas si nos permiten seguir avanzando. O sea, puedes volver a salir a andar en rollers. ¿Aprendiste que no sos tan buena andando en rollers? Que te caíste y te golpeaste y querés evitar eso de vuelta. Entonces, ¿qué haces? Muñequeras. Hasta que tengas la confianza de ni necesitarlas. Y ahora, justo pensando en esto, ¿no? Yo cada tanto salimos con mi familia a andar en bici en un bulevar y hay mucha gente que anda en rollers. Y yo veo hasta el instructor y gente repro en rollers. ¿Y qué quiero decir con esto?
muchas personas que son muy buenas en lo que hacen, planifican, ponen recaudos, se cuidan, atacan sus miedos, pero no permiten que los frene. O sea, pasan a la acción, que para mí es lo más importante. Cuando hablamos de resistencia la resistencia es real y nos traba cuando no nos deja avanzar ni un paso. Hay momentos donde vamos a avanzar 3 pasos en un día y espectacular porque entramos en flow, nos sentimos súper confiados, y otros días donde quizás tímidamente es 2 centímetros y no está bien ni mal. Es como pensar que los procesos son todos lineales, estructurados de la misma manera, es una falacia, creo yo, que justamente también nos limita a pensar, bueno, no, si no lo puedo hacer en este tiempo, no lo hago. No, vos La tenés tu cagada tiempo. sería no salir a andar en roller. Ahora, si salís con Exacto. muñequeras, bienvenidas sean las muñequeras que hacen que te dé el coraje suficiente para salir igual. Y en los negocios Exacto. eso pasa un montón, que lanzo un producto. Me lo compró mi tía Mónica nada más. Digo, yo soy un fracaso. Seguí lanzando. O sea, quizás este lanzamiento, este tipo de cliente es el que no te compró eso. Y venía a hablar con una colega y me decía, ¿hasta cuándo seguir probando? ¿No? Como hay algo ahí en el cambio que ¿hasta cuánto insisto en esto? Y no es realmente como, la verdad que esto no era, no va a salir, no es el momento, lo que sea. Sí, ahí el hasta cuándo creo que es muy personal, pero fíjate que tu colega se está haciendo una pregunta, ¿no? O sea, es muy importante en estos procesos. Yo lo viví trabajando en startups, fui Head of Marketing en una startup hasta hace no tanto, 2 o 3 años, Head de Brand en Tienda Nube. Vi la resistencia en las personas, ¿no? En el decir como, bueno, me resisto al feedback, me resisto a invertir esto por miedo a... Y la clave para entender, bueno, cuál es el límite, cuándo cambio de plan, es cuando te haces ciertas preguntas y la respuesta reconfirma no avanzar. Por ejemplo, estoy poniendo en riesgo la salud financiera de mi negocio y quizás ese camino ya está. O sea, busca otro porque si lo intentás una cuarta vez te fundís y sí, no tiene sentido seguir avanzando. Otra pregunta es, ¿estoy pidiendo ayuda a las personas indicadas o a quiénes les estoy pidiendo ayuda? Cuando nos hacemos preguntas, tenemos más seguridad respecto al camino que avanzamos, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a seguir? Entonces, creo que la pregunta no es tenés 2 o 3 indicadores de éxito, sino, ok, ¿qué preguntas, qué tiempo me voy a tomar para hacerme preguntas para entender si estoy segura de seguir avanzando así? ¿Y qué tiene que suceder para avanzar si no? ¿Qué tengo que cambiar? Me gusta porque trajiste el tema del feedback, que es un tema muy tabú para hablar y vos tenés una mirada que a mí me copa un montón. ¿Qué onda con el feedback? ¿Hay un momento perfecto? ¿Cómo cuando uno tiene una startup, cuando tiene una pyme, es muy difícil porque no es que, bueno, en octubre, digo, yo vengo de Corpo también, y es como, bueno, en octubre, la round table, como toda esa organización. Cuando uno tiene un emprendimiento, trabaja con, no, yo, por ejemplo tengo una estructura 100% de freelancer y es un poco lo que replican mis clientes, ¿no? Digo, yo copié y ellos copian y hay un nutrirnos mutuamente. Cuando vos tenés así el feedback, ¿cómo lo ves? ¿Es 360? ¿Hay un momento justo? ¿Hay un momento ideal? Me encanta esta pregunta porque el feedback es uno de los temas que más me apasiona y como vos decías, ¿no? Como que a veces lo reservamos para el round table, para un determinado momento del año y creo que eso es uno de los principales errores, esperar el momento perfecto. Julie So, que fue directora de producto en Meta durante muchos años y especialmente en la etapa inicial, habla de que el feedback es un regalo y que si lo vemos como un regalo, no nos lo guardamos. Es como, no sé, vas a una comida al cumpleaños de un amigo y caes con el regalo. Se lo das, querés darle eso que tenés para darle. Parece una analogía un poco quizás como medio forzada, pero ¿cómo que es un regalo si puede ser algo que le duela? Sí, eso sí pensamos que el feedback es algo, una crítica, que a la otra persona no lo va a poder manejar, pero si lo vemos como un regalo, lo vemos como la oportunidad para decirle a esa persona que tiene una oportunidad de mejorar para ser mejor, mejor profesional, mejor persona. Entonces, para mí en definitiva no hay un momento perfecto, hay que crearlo y hay que buscarlo. ¿Hay estructuras que sirven? Sí, reuniones de one-on-one, mensuales. Creo que muchas empresas caen en la dinámica estructura de feedback porque sus equipos y personas y los colaboradores no están formados para dar feedback. Y el feedback debería ser mucho más espontáneo. Imagínate que vos deberías poder decir a alguien, che, ¿tenés 2 minutos para charlar que te quiero contar esto? De esa manera el feedback deja de ser algo crítico y doloroso y, uy, me llamó para hablar, me quiero morir. No, es algo cotidiano, entonces la persona lo toma, listo, ok, en esto tengo oportunidad de mejora. Esto estaría bueno que lo trabaje. Así que sí, no, creo que no hay momento perfecto y el grave error es esperar el momento perfecto. Hay que tener cierta inteligencia, ¿no? Para, bueno, no sé, si a alguien se le murió el perro, no le dé feedback ese día de algo puntual que no lo va a poder manejar. Pobre persona, abracémosla y busquemos el momento después. Pero si lo estamos esperando, lo más probable es que lo posterguemos y se transforme en una bola de nieve que además nos genera frustración a nosotros. No sé si te pasó alguna vez, Mica, de guardarte algo y después llegar a un punto que explotas como, no, che, estoy harto, ya no puedo más con esto. Eso es lo que pasa Totalmente. Y, cuando... y me pasa con el equipo que también, ni bien arranqué independiente,
quise replicar, dije, bueno, voy a traer buenas prácticas de lo que sí me gusta y lo que no, ¿no? Como ir por el camino de la oposición a lo que no me gusta. Y dije, bueno, listo, una vez al año. Después dije, no todo el mundo en octubre es el momento para darle el feedback. Y no todos mis procesos requieren. Si yo espero octubre a alguien que se mandó una cagada en enero para decirle, che, esto no es la forma, o esto que repetiste varias veces, a nosotros como cultura no nos sirve. Entonces ahí empecé a no tener un momento del año en el que doy feedback. Sí, tengo 2 hitos en el año en el que me aseguro de haber hablado con todo mi equipo en algún momento, que el feedback negativo o el feedback de hay que corregir esto no sea vos, sino nosotros necesitamos que este proceso corra de esta forma porque me parece que es menos agresivo y a mí me cuesta un montón. Si no lo procrastino. Si yo te digo, Miki, como vos hablas, a mí no me sirve. En cambio, si yo digo, yo lo que necesito es que hagas pausas, digo, bueno, yo ya no estoy diciendo que vos Tal en cual. tu justo te dedicas a eso. Entonces, como a mí me duele que me digan, tenés que hablar más bajo. Bueno, ¿sabes qué? Al tipo de clientes que nosotros tenemos no le gusta tu tono de voz tan alto y Ujú. entonces estaría bueno si podemos ahí machear. Me pasa que a veces me paso de copada y entonces digo, le gustaría y caigo en 1000 errores. Eso, y por otro lado también como los invito siempre a algo que a mí nunca me pasó, que hablamos una vez cuando yo empecé a tener más equipo, de decir, toda la valoración de cómo soy yo como profesional siempre fue externa. En la facultad eran las notas, eran los profesores. Después cuando empecé a laburar fue mis pares, el equipo que tenía a cargo y mis superiores. Pero yo nunca tuve un periodo en el que dijera, pará, yo Mica, Mm. como contadora, estoy yendo por donde quiero, es lo que yo quiero, estoy manejando equipo como me gusta, estoy manejando mi tiempo de trabajo que involucro. Entonces ahí lo que hacemos es como uno personal, che, ¿vos estás donde querés estar? Es una pregunta medio rara, porque yo también pienso, bueno, a mi jefe no le digo, no, la verdad que estoy en tu empresa porque paga bien, pero Sí. dispara algo en vos de pensarlo, porque la verdad que si estás en mi empresa solo porque pago bien, al menos te tomaste esos 5 minutos para pensarlo y decir, bueno, estoy en Nertín porque paga bien. Y dispara cosas en la gente, como es incómodo decirte estás donde quieres estar, cómo te sentís vos. Profesionalmente, si quieres ni me lo digas. Hacemos eso en una hoja y nos la guardamos y cada vez que lo hacemos, cada uno vuelve a abrir esa hoja, tipo, ¿viste cuando Mm. ponen abajo tierra y dicen, bueno, lo volvemos a abrir, la Sí. cápsula del tiempo? Lo volvemos a abrir. Y cada uno vuelve a abrir como, bueno, yo hace un año dije que quería hablar más en público, formar equipo, lo logré, no lo logré. O sea, nadie por encima ni nadie mira esa hoja, solo cada uno. Eso, debo haber equipo que debe decir Mica qué flashera que es, se cree que es Cris Morena, pero hay muchas personas en mi equipo que realmente les dispara cosas, porque yo veo que a los 2 meses como mucho, arranca por otro lado o tiene otras propuestas de cómo seguir dentro de la empresa en cuanto a los servicios que está prestando, ¿no? Sí, ahí de lo que estás hablando es, o sea, es la capacidad de tener y hacer una autoevaluación, ¿no? O sea, el espacio que les estás dando a las personas para entender cómo están con el trabajo, qué oportunidades ven que podrían asumir nuevos desafíos, qué podrían cambiar y hacer de otra manera. Hablando de feedback, hay un framework que se usa mucho en empresas de tecnología que es el Start, Stop, Continue, ¿no? Empezar, dejar de hacer y continuar. Y eso sirve muchas veces para entender, bueno, ok, ¿qué debería dejar de hacer? ¿Qué podría seguir haciendo? Y hacernos, de vuelta, esto estoy diciendo, hablando mucho de preguntas, pero de eso se trata, perdón, el desarrollo profesional y personal, ¿no? Hacernos preguntas. Pero vos como líder, poder regalar ese espacio para que cada uno pueda reflexionar, me parece fundamental. Y después también, te escuchaba cuando hablabas como, bueno, las formas de feedback. Hay algo que es clave y que no se habla, que para generar un entorno donde el feedback es realmente bueno y se da, hay que hablar de lo que es el feedback, hay que alinear. Che, mira, para mí el feedback es una oportunidad para que vos crezcas. Cuando venga de parte mía, siempre va a venir con la mejor intención y pensando en vos y en tu desarrollo y en el mejor interés de la compañía, ¿no? Porque hay que alinear ambos objetivos, o sea, crecimiento profesional tuyo y individual y el del negocio. Eso quiere decir que yo no voy a estar atacándote a vos, no voy a hablar de mis sentimientos, de mis creencias, me voy a enfocar en vos. Y tener esa charla como líder para generar el clima baja muchas barreras. Porque la persona ya sabe, ok, Vicky viene con la mejor de las ondas, por más de que yo sea re buena onda, ¿no? O sea, podemos almorzar tranquilos, pasarla bien en el trabajo, pero si yo te aclaro cuál es el propósito del feedback para mí, estamos alineándonos. Y el feedback nunca es una crítica en realidad. O sea, vos cuando le decís a alguien, che, mira, o sea, tu tono de voz me irrita, bueno, sí, ¿te podrá irritar su tono de voz? ¿Impacta en el trabajo? No, entonces eso no sé si es un feedback, es un problema tuyo a mitigar. Ahora, la persona interrumpe mucho en reuniones. Sí le puedes decir, mira, en la reunión con el cliente interrumpiste la presentación varias veces, eso hizo que, y hay todas estructuras para dar el feedback así,
y después naturalizarlo. Entonces me parece como una de las claves y en los negocios y en la vida es alinear. ¿Qué quiere decir feedback para vos? ¿Qué quiere decir para mí? Esto es lo que buscamos con el feedback. Hice un curso el año pasado de resolución de conflictos que pensé que no lo necesitaba. Me di cuenta que sí, claramente. Y decía un poco eso, ¿no? Como parafrasear, como decir, bueno, estamos de acuerdo que para vos, en esto de alinear, como que muchas veces lo que para mí es, a la empresa le está yendo re bien, para vos, o sea, no es lo mismo, no significa lo mismo, no tiene los mismos disparadores, no involucra lo mismo. Entonces, como un poco para alinear, parafrasear al otro, si es que el otro es el que me está dando el alineamiento. Si yo lo doy, creo que es un poco ser lo más claro posible, pero es un espacio muy lindo el del feedback. Y yo me siento con muchas ganas cuando tengo una reunión 1 a 1 y demás con alguien que está creciendo, pero cuando es algo de interrumpiste mucho la reunión y qué sé yo, me cuesta un montón. Lo Sí. procrastino, intento decir palabras muy coquetas y lindas como, bueno, primero le digo como todo esto bueno para después tirarle que en verdad me o sea, está afectando un montón el trabajo que no participe, ¿no? Como también puede ser por el opuesto, que no participe tanto en las reuniones con el cliente. Como, Mm. ¿qué se hace ahí? ¿Qué recomendación tenés? No sé si están todos viendo en video, pero sonreía bastante cuando decías esto porque me hizo pensar en uno de los problemas a la hora de dar feedback. Y bueno, yo hablo bastante en inglés porque también soy ciudadana estadounidense y lo que vos decís de usar palabras lindas y demás se llama sugarcoating. Es ponerle un montón de capas de azúcar para que parezca rico y tentador y en el fondo sí, quizás es incómodo porque crecer y recibir feedback puede ser incómodo, es parte del proceso, ¿no? Pero ese sugarcoating es como algo en lo que caemos las personas para sentirnos bien nosotros. Pero si vos te pones a pensar en lo que necesita el otro, probablemente no necesite eso. Necesite que seas directo, claro y conciso. Pero además, esto que contabas, ¿no? Como que, bueno, decir algo bueno y después dar el feedback. Hay un formato de feedback que se utiliza mucho también, que para mí es el anti-framework, que me encantaría como estamparlo y tener un cuadro. Esto es lo que no hay que hacer, que es el sándwich. Es, te digo algo bueno, esto es el pan, ¿no? Te digo algo bueno, che, qué bueno que estuvo la reunión, la rompiste toda. Te doy el feedback, que es la milanesa, por ejemplo, o el jamón y queso, pero creo que la presentación estuvo medio floja, te olvidaste de traer esto que conversamos, y pan de vuelta. Pero en general estuvo bastante bien. La persona no se va a llevar la carne del feedback, porque se va a quedar probablemente, por el sesgo de recencia, con lo último que le dijiste. Entonces va a decir, bueno, sí, me dio un feedback y algo para cambiar, pero en el fondo me dijo que estuvo bien la reunión. ¿Y ahí de quién es la responsabilidad? ¿De la persona que escuchó lo que quiso o de nosotros que dijimos las cosas de una manera poco clara? Y además al final del día, yo cuando doy el feedback de la reunión estuvo floja, lo que quiero es cuidar a mi negocio, que es como mi bien mayor. Entonces, si esa persona no entiende que dio para el culo la presentación o que le faltaba contenido, me va a volver a pasar que en otra presentación se quedó con el pant y entonces va a volver a presentar para el culo, ¿no? Como le va a seguir faltando cosas. Y al final del día, cuando uno pone el foco en el negocio, entendiendo que hay gente, digo, yo soy de ser amiga de mis otros equipos de trabajo que he tenido en el pasado y demás, pero no es un club de amigos, ¿no? Como todo el tiempo me estoy planteando como, no es un club de amigos. Liderar y no creerme que soy autoritaria por eso, ¿no? Como justo hace poquito hicimos un podcast relacionado con eso, ¿no? Como liderar y no caer en pensar que soy autoritaria, que decidir es, che, vamos por acá porque, y puedo compartir mi visión, el por qué, pero un poco va por ahí, ¿no? Como lo que vos decís, claro, estoy glaseando a mis freelancers y después le digo, bueno, y la presentación estuvo media así. Sí, me hace pensar también en que cuando vos das ese feedback de, che, la presentación no estuvo buena y no hacemos una pregunta, vos como líder podrías decir, ¿qué crees que podrías cambiar para la próxima vez? Y no le estás diciendo vos puntualmente qué es lo que estás esperando que cambie. Le abrís la pelota para que la persona piense, reevalúe y juntas después pueden ir conversando qué hacer diferente. Eso es fundamental, hacer preguntas. O sea, dar el feedback y hacer una pregunta. Siempre cerrar con una pregunta. ¿Qué podríamos hacer mejor la próxima vez? ¿Qué te estás llevando de esto que estás contando? Lo que vos me dijiste que aprendiste en el curso, ¿no? Como de entender, bueno, estamos en la misma página. Pero con lo de ser amigos, hace poco estaba comiendo con amigas y una contó acerca de un emprendimiento que tiene y yo le empecé a hacer preguntas y demás. Y después le mandé un WhatsApp porque noté que como que se puso un poco resistente. Le dije, che, perdón si fui como estuve muy emocionado, medio agresiva, pero me parece espectacular el proyecto. Me dijo, sí, siento que te pusiste como coach. Y yo medio como que me reí, me sentí un poco mal. Y después dije, no, claro, yo estaba como amiga, porque yo como coach hubiese hecho estas preguntas totalmente nada que ver. Esta amiga se quedó con esa idea en la cabeza, ¿no? Y creo que la diferencia entre colegas y amigos es que con amigos nos abrimos también de otra manera, ¿no? O sea, con colegas y equipo, reportes directos, podemos compartir, tener tremendos vínculos, ¿no? Yo conozco gente que son líderes y son muy buenos amigos. Yo vi que personalmente mis vínculos laborales cambiaron cuando dejé de tener a esas personas como reportes, ¿no? Me llevaba bárbaro trabajando, éramos amigos,
profundizamos el vínculo cuando yo dejé de ser reporte. Porque sí, o sea, una cosa es los negocios y otra cosa es la amistad. Hay muy pocas personas, creo, que pueden convivir las dos cosas por completo. Y yo las admiro, ¿eh? Lo veo en socios, lo veo en founders que digo, che, qué copado lo que hacen. Pero pueden cambiar la página, pueden dividir la conversación, dicen en este momento no hablamos más de trabajo. Requiere de mucha técnica para que el trabajo no sea un club de amigos, pero puedas tener tus amigos por fuera del trabajo. De la mano de esto, y voy 100% a ser hostil, porque yo digo que hago enemigos desde 1983 que nací, para mí la empresa familiar es el peor invento argentino que existe, porque me parece esto que vos decís. Insisto, yo tengo amigos que han sido reportados o he sido amigo de jefes, y digo, el vínculo personal, sostenerlo en lo laboral, cuando hay una verticalidad, porque una cosa es ser colegas, e incluso también te digo que está difícil. Total. Pero cuando hay una verticalidad, me parece que inevitablemente con el paso del tiempo y sobre todo en situaciones en las que más se necesita estar súper claro que es algo profesional y no personal, es muy difícil. No me quiero imaginar, digo, a un hermano tener que decirle tal o cual cosa cuando hay una verticalidad. Digo, en el árbol genealógico somos colegas porque somos hermanos y en cambio en lo profesional, no sé, vos reportás a mí. Entonces me parece de las peores ideas que existen. Admiro a quienes pueden hacerlo porque es obvio que está lleno de casos de éxitos de empresas familiares, sobre todo en nuestro país, que es un gran país para generar emprendimientos, pero me parece de lo peor. Y una cosa que me pasa un montón es que me parece que los emprendedores, cuando arrancamos a crecer y empezamos a buscar cubrir posiciones y laburos, en general vamos a amigos y parientes. Y eso es como un tema a desarrollar en el que me gustaría saber qué pensás. ¿Qué tema? Te cuento lo que pienso. Yo soy mucho más de buscar el talento lo más lejano posible. Yo, Vicky, personalmente, porque creo que en nuestro entorno seguro hay profesionales increíbles y yo tengo amigos quizás en los que les confiaría una parte de mi negocio, les pediría asesoramiento, no necesariamente los sumaría a mi equipo. Yo, por cuidar esa amistad y el vínculo y porque es la manera en la que me gusta trabajar, por decirlo de alguna manera. Te digo esto y a la misma vez trabajo con mi marido, ¿no? O sea, yo digo que mi marido es mi co-CEO. Pero cada uno con lo suyo. Él no se mete en la estrategia de mi negocio en cómo opero, sino, bueno, finanzas y números. Pero, ¿qué creo? Creo que es muy complejo trabajar con amigos. Se puede, requiere de muchos valores y muchísima transparencia, pero un nivel de transparencia radical. No ser brutalmente honesto y decir las cosas despechado y sin cuidar el tono, pero sí ser radicalmente honesto. Y cuando se trata de contratar personas, esto que te decía de que yo trato de buscar lo más lejano posible, es porque en realidad yo busco contratar personas que sean lo más diferentes a mí, que tengan lo más diferente, o sea, que tengan otras cualidades y habilidades. De hecho, esto lo traté de hacer siempre cuando lideraba en Tienda Nube, llegué a tener más de 10 personas a cargo y eso permitió traer talento que nutrió muchísimo al equipo, porque si yo contrato a todos de la misma universidad, del mismo barrio, zona, se genera, o sea, ¿qué somos? ¿Un club de amigos? No, necesitamos el mejor talento posible, vamos a buscarlo donde haga falta. Y a la misma vez, algo que pasa es que cuando contratamos, hay personas que contratan pensando, tengo este conocido que la rompió toda en esta compañía. Perfecto, la rompió toda ahí y quizás sirva para tu equipo, va a sumar, pero es exactamente lo que necesitas. Yo muchas veces cuando hablo con líderes y estamos, no sé, armando un proceso de reclutamiento, yo no los acompaño en la búsqueda en sí, sino en cómo estructurarlo, cómo llevarlo con sus equipos, les pregunto, o sea, te tenés que estar preguntando, ¿qué es lo que le falta a tu equipo? ¿Qué condimentos, qué habilidades necesitas? Y ahí salir a buscar ese talento. Esta es mi opinión y por mi experiencia propia ha dado resultados. A mí me permitió generar equipos diversos, súper nutridos y cuando lo trabajo con algún coachee, abre la cabeza. Decís, listo, o sea, esto es lo que necesitaba para mi equipo. Yo pensé que era más por este camino y no. ¿Tu primo? Genial, recomendáselo a otra persona. Vos, busca el talento que necesitas. Me pasó de pasar por todas, trabajé muchos años con mi prima, tengo dentro de la estructura amigos y lo he logrado sostener, pero también pienso con el devenir de los años y de la experiencia que lo mejor es lo más lejos del árbol genealógico, la contratación. O sea, el árbol genealógico está acá y entonces mi búsqueda laboral está por acá. Desde la buena experiencia, Pero como que al final del día, si tengo que sacar una conclusión y una recomendación, es alejar el árbol genealógico de la contratación, porque te va a evitar, porque primero que las relaciones comerciales y laborales empiezan y terminan. No todos trabajamos, y más ahora, ¿no? Como es mucho más dinámico, hay temperamentos involucrados y uno cuando es emprendedor no tiene un recursos humanos que pueda, digo, no tenés canales para diversificar ese momento que querés evitar, sino que sos vos en el fronting de recursos humanos, de el pago, de cobranzas, de un montón de cosas. Entonces digo, sacate de encima al menos
que es un dolor de pies, desvincular, cagar a pedos y tomar decisiones para el subir en posición, en fin, y dar nuevos proyectos, todos somos amigos, pero para todas las que son un bajón hacer, porque tu fin último es cuidar el negocio, y alejarlo del árbol todo lo que puedas. Pero bueno, también es medio como un cultural, ¿no? Como el buscar al primo, al amigo. ¿Por qué? Porque es confianza, ¿no? Como que uno cree que en el vínculo está buscando confianza y otra vez ahí la resistencia al cambio vuelve, ¿no? Como eje de este capítulo, digo, como pará, yo hablo búsquedas en LinkedIn y no soy una corpo y nicheo a veces, no sé, digo, bueno, yo sé que quiero a alguien en Colombia de esto y hay un montón. No es que, y no pongo un peso en publicidad, no pongo nada, no es difícil salir a buscar fuera del círculo de contactos de recomendación. Digo, este paralelismo con el árbol genealógico, me refiero a trabajó Sí. conmigo o venía conmigo. Digo, no es difícil hoy, está súper democratizado poder acceder a gente que ni te conoce para que se sume a tu organización, a tu startup, a tu negocio. Eso 100%. Yo sí comparto con vos que es muy personal y es una realidad que en Argentina hay mucha empresa familiar. Yo veo, o sea, agencias de marketing que son una pareja y dos amigos y digo, qué ganas, porque yo no sé si te quiero ver todos los días trabajando un montón de horas, más cuando es un negocio personal que acá para romper otro mito, laburás mucho más que en la corpo, a veces porque no apagás la tele, o sea, la compu no se apaga. Y digo, bueno, nada, evidentemente les gusta, hay personas que les gusta y tienen la personalidad y valores para hacerlo también. Muchas personas que trabajan en conjunto con amigos son radicalmente honestos y hasta medio brutos en su forma de comunicar porque establecen ese código y les funciona. Yo comparto con vos, no lo elijo. Pero creo que la resistencia también a veces a no buscar talento afuera tiene que ver con este miedo de cómo voy a confiar lo que más valoro, los números de mi negocio, mi estrategia y el crecimiento de esto en alguien que no me conoce a mí personalmente, que no tiene ni idea de mi vida. Y creo que ahí está de vuelta a hacernos la pregunta, ¿no? Hacernos preguntas. ¿Qué es lo mejor para mi negocio en este momento? Si la respuesta es traer a alguien, un amigo, alguien de confianza, ok, válido. Yo, vos, Mica, o sea, no somos quienes para decir que no. Pero si la pregunta es, ¿qué es lo mejor para mi negocio? Traer a la persona más talentosa para este rol y quizás ese no sea un familiar o amigo. ¿Y qué hay detrás de resistirse al cambio? O sea, en verdad, ¿qué es lo que estoy haciendo cuando me resisto al cambio? ¿Qué es lo que estoy intentando cuidar? Puede ser muchas cosas, o sea, normalmente esto lo exploramos en una conversación donde nos hacemos preguntas, pero muchas veces hay miedo, miedo a equivocarnos, miedo a probar algo que no conocemos, ¿no? El desconocido a muchos nos da miedo. Yo estoy diciendo muchos, yo, Vicky, el desconocido me divierte bastante porque me da adrenalina, entonces ese justo no aplica a mí, pero a veces también nos da miedo el equivocarnos y no por el dolor de aprender, sino por la opinión del otro, porque sí, yo tengo que ser exitoso en lo que hago, a la gente le tengo que vender el éxito, porque acá estoy dejando todo y mostrándolo en redes y demás y tengo que ser wow y no, o sea, te estás frenando a vos mismo, ese miedo de no querer parecer exitoso se vuelve como esta bola de nieve. Pero yo diría que generalmente es el miedo y después también esa cautela de sobreplanificar, ¿no? El parálisis por análisis o el decir como, bueno, no, o sea, no lo voy a hacer hasta que no esté perfecto. Nunca va a estar del todo perfecto, porque como humanos no somos perfectos, somos seres vivos con virtudes, falencias, entonces el miedo que nos frena y también el querer que sea perfecto, el perfeccionismo limita a tantas personas de todo su potencial, porque en definitiva estamos esperando el momento perfecto para hacer algo y no existe. Así que El bueno, miedo creo, mira, en negocios está poco hablado, ¿no? Como digo, todos tenemos miedo, pero nadie lo dice. No sé si por, no sé, por querer parecer perfectos o qué. Todos tenemos cagazo. Todos tenemos miedo a todos. cagarla. Todos tenemos miedo a que el proyectado que hice no suceda. ¿Qué pasa con el miedo y los negocios? Creo que hablando de esto, ¿no? Como el que es realmente valiente en los negocios y en la vida es el que hace las cosas con miedo. El que dice, tengo este miedo, porque no sé qué va a pasar. Esa incertidumbre es real, no es una mentira, no es un síndrome del impostor apareciendo acá o un fantasma diciéndome, che, cuidado. Es válido ese miedo, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que no es válido, sino que cuando no accionamos, ahí sí nos perjudica. Y creo que lo que nos habla mucho en los negocios es, hay una frase que se suele decir, ¿no? Fake it till you make it. Actualo hasta que lo logres. En realidad eso es una herramienta psicológica para decir, ok, yo me voy a parar, voy a decir, sí, me puedo llevar el mundo por delante hasta que me lo crea. Y después, ese desafío lo pudiste afrontar. Y el próximo también te va a costar. O sea, yo cuando veo, no sé, hablemos de Jeff Bezos, Marcos Galperín, claramente no conocemos sus miedos porque no los han compartido, aunque quizás alguna vez podrían hacer una charla íntima, pero yo estoy segura que tuvieron miedo más de una vez de Y que lo deben seguir fundirse. teniendo, porque digo, el miedo cada vez que escalás es cada vez más grande porque cada vez la piña puede ser peor. Tal cual. Sí, lo que tenés es más experiencia. Entonces, sabés que ese miedo, si lo afrontas, quizás
se vaya o que va a aparecer el próximo. Pero respondiendo un poco a tu pregunta, ¿no? Creo que no se habla lo suficiente. Agradezco que haya autores, investigadores como Brené Brown que empezaron a hablar de la vulnerabilidad y los líderes todos como, listo, puedo ser un poco más sensible. Y sí, ser sensible no es ser vulnerable, pero podés hablar de vos, de cómo te sentís. Creo que eso cambió mucho versus, no sé, hace 20, 30 años. Yo no trabajaba hace 20 años, pero estoy segura de que eso sucedió. Y después, bueno, sí, yo trabajaba ahora que lo pienso. Y después está la diferencia también de que muchas veces vemos los negocios como organismos estáticos, ¿no? Como una estructura que vende un producto o servicio, genera un ingreso y, bueno, o sea, esta maquinita. Pero las empresas también son organismos vivos. Son personas, o sea, está compuesta por personas que operan, hacen cosas, por más de que la IA vaya invadiendo un montón de la tecnología, sigue habiendo personas atrás. ¿Y por qué comparto esto, no? Porque si nosotros recordamos que los negocios están compuestos por personas, los humanizamos también y entendemos que el miedo es natural, lo podemos abordar, podemos decir, che, me preocupa esto, ¿cómo avanzamos de manera tal que no corramos este riesgo? Lo podemos utilizar a nuestro favor. La resistencia está de vuelta cuando el miedo nos paraliza y no nos permite actuar, pero cuando lo usamos a nuestro favor pasa a ser una herramienta de desarrollo, en realidad. Eso de poder bajar mis sentimientos y decir, bueno, no hay sentimientos malos y buenos, sino como el miedo es parte de hacer negocios y tomo la decisión, atrás pienso, la cagué, siempre, como cuando son grandes decisiones digo, ¿qué hice? Como la cagué. Y el salir de la cagué o del miedo, la forma más fácil que encontré, pero por mi estructura cuadrada matemática y de contadora, es el Excel. Digo, cada uno puede tener ahí su muñeco de apego para salir del miedo, en el sentido que si yo pienso la cagué o tengo miedo porque invertí X en un nuevo producto o voy a contratar a alguien y no sé, digo, ok, lo contraté. Yo creo que voy a vender tanto en el año, pero ser emprendedor es parte de, como no hay ningún ingreso asegurado, entonces como estoy corriendo este riesgo por este gasto, porque sumé a alguien con más seniority, porque le subí a alguien y demás, y el Excel me da como un entorno de decir, bueno, pará, vos tenés esta proyección, pero también tenés este fondo de emergencia, tenés esto mínimo que sabés que vas a vender por la experiencia que ya tenés en el mercado. Entonces, como un entorno o una red de seguridad, a mí me la da tener un proyectado y tener medianamente organizado eso, que sé que también proyecté vender 10 y puedo vender 8, puedo vender 0, y digo, y el miedo tiene una razón de ser, pero me lo minimiza, porque digo, bueno, si vos venís de 10 años de siempre vender 8, es raro que le vayas a pifiar si pusiste 8. Bueno, pusiste 30, es altamente probable de que pase o no pase y la posibilidad es más baja. Digo, como todos en el miedo tenemos o deberíamos desarrollar algún muñeco de apego, es decir, tengo miedo, ¿no? Pero mis hijitas cuando las iban a dormir y empezaban a dormir solas en su cuarto, bueno, ese muñequito, ese algo de que agarrarme para seguir haciéndolo, porque como vos decís, ¿no? Como la acción es mostrar que tengo en un paneo consciente de que lo estoy haciendo, pero lo estoy haciendo con miedo y no el miedo que me paralizó y no puedo salir de ahí. Tu Excel para vos es como tu caja de herramientas, ¿no? A mí me gusta pensar que todos la podemos desarrollar. No todos la tenemos en claro desde el principio. Ojalá todos tuviéramos la claridad de, bueno, yo necesito esto para mi vida y este recurso para avanzar sin miedo. Pero sí tenemos la oportunidad de desarrollarla. Hay muchas personas, por ejemplo, que el Excel y proyección de ventas sin dudas, porque bueno, es entender, bueno, cómo es nuestra facturación y cuánto podemos invertir sin poner en riesgo el negocio. Pero después también, dentro de nuestra caja de herramientas, podemos tener nuestro propósito, ¿no? Porque ¿qué pasa muchas veces? Dentro de esta resistencia hay personas que incluso entendiendo que el miedo no es lo suficientemente real y que pueden actuar igual no actúan. Porque el miedo pesa mucho más. Es como si tuviésemos los anteojos empañados y los queremos desempañar, pero se vuelven a empañar. Entonces, cuando eso sucede, volver al propósito, volver a algo que se conecta con nuestra motivación, nos ayuda mucho a superar esa resistencia. Porque nos podemos preguntar, bueno, pero si yo no hago esto, ¿estoy cumpliendo mi propósito? O sea, ¿estoy alineado con lo que estoy buscando para mi negocio y para mi vida? Y si la respuesta es no, Ahora, como emprendedor es difícil definir el propósito, ¿no? O sea, digo, como la misión y dificilísimo. la visión de la corpo que está ahí pintada en el palier de la entrada, pero digo, uno cuando es emprendedor, digo, no sé si tenés ahí tan el propósito en claro. Me parece como el ground zero tendría que ser, tengo un propósito. Es sin dudas el ground zero y no tenés por qué buscarlo solo. O sea, acá, Mica, como que te escucho decir como que es re difícil. Sí, es re difícil si estás solo buscando el propósito, armando un negocio, definiendo. O sea, si la mochila es tan pesada, sí, va a costar muchísimo. Ahora, preguntarnos cuál es el propósito o qué es lo que me mueve es una pregunta que nos deberíamos hacer todos, emprendedores, profesionales. O sea, ¿qué me mueve? ¿Por qué estoy hoy acá? Me resulta súper curioso porque a veces estoy en un proceso de coaching y hago una pregunta y la persona como
wow, qué pregunta difícil. Y digo, sí, es difícil. O sea, porque tenemos que profundizar sobre lo que a vos te genera esta pregunta. O sea, ¿qué me mueve? No sé qué me motiva. A mí me gusta lo que hago y me permite viajar y generar dinero. Bueno, entonces, ¿cuál es el propósito detrás de eso? Pero volviendo al encontrar el propósito, y al no hacerlo solo, lo puedes hacer con un coach, con un mentor, pero también yo siempre digo, no necesitas un coach mega profesional. Puedes primero empezar por hablar con tu pareja, con tu amigo, con un colega, y que te ayuden a hacerte preguntas y a escucharte a vos mismo, porque muchas veces nuestros pensamientos también nos quedamos rumiando sobre una misma cosa, nos la repetimos, pero cuando la empezamos a compartir, empezamos a construir esa narrativa. Así que definir propósito, sí, creo que todas las personas lo tenemos que hacer, y es como algo que a veces lo mencioné hace un ratito, creo, no lo charlamos, pero las cosas no son lineales. Hoy tu propósito es esto y te motiva esto. Si en un mes, 6 años, en otro momento cambia, bienvenido sea. La resistencia al cambio también es pensar, es que yo me comprometí a esto y me propuse esto, entonces tengo que ir, esto que me decías, ¿no? Que hablabas con tu amiga. Ya probé 3 veces lo mismo y no funciona. Bueno, quizás es cambiar la estrategia o quizás ese no es el negocio. ¿De qué manera puedes cumplir, o sea, lograr lo que querés? ¿Qué tiene que cambiar? Así que siempre vuelvo a lo mismo, hacerse preguntas. Es Eso la te iba a decir, clave. mencionaste un montón y me llevo a hacerse preguntas como disparadores, ¿no? Y como un poco como te presenté, que te gusta ahí generar quilombo con las preguntas. Entonces, cuanto más ruido mental me genera la pregunta, bueno, estoy saliendo un poco, ¿no? De esta situación de parálisis o sobreanálisis, como parálisis por análisis, como dijiste, ¿no? Y salir del miedo, encontrar cuál es mi muñeco de apego para salir del miedo, que es uno de los factores de la resistencia al cambio, esta silenciosa que hablamos, o basta de la parálisis por sobreanálisis y entonces detectar en cuál estoy con preguntas. Preguntas, y yo lo que hago es ponerme mucho post-it con las preguntas, ¿no? Como, listo, después cuando siento que la resolví, pum, ya está, es Yo tengo adentro. siempre un blog de post-its acá porque lo mismo, preguntas, ¿y qué me llegó de esa pregunta? El journaling, el que no lo haga, o sea, escribir y hacerte preguntas a vos mismo es una herramienta espectacular. Yo como coach la recomiendo, no la aplico porque es como lo tengo muy incorporado, lo debería hacer, pero sí, el hacernos preguntas y reflexionar, vos lo dijiste al principio, ¿no? Esto que a mí me gusta hacer, reflexionar, creo que en el día a día no lo hacemos lo suficiente. Nos la pasamos pensando acerca de un montón de cosas, pero reflexionar, tomarnos esa pausa para escucharnos a nosotros mismos, para respirar, para si tenés miedo y estás resistiéndote a un cambio, entender por qué y no quedarte con el por qué. Poder llegar al punto de, bueno, ok, hoy estoy acá y esto me está frenando. ¿Qué puedo hacer para cambiar? ¿Qué puedo hacer para avanzar? Así que sí, reflexionar con preguntas es una de las herramientas fundamentales para salir y transformar la resistencia en algo bueno, porque también a veces hablamos de la resistencia como, uy, ¿qué va? O sea, tengo mucha resistencia al cambio. Y vos no tenés, estás en un momento en el cual estás resistiendo al cambio. ¿Cómo usás este momento en el cual estás para cambiar, para salir de ahí? Mil gracias, Vicky, por esto que va a disparar a hacer, que es lo que más queremos disparar a partir de este episodio, salir de la resistencia al cambio, detectarla o decir, che, ¿por qué estoy teniendo esta resistencia? Muchísimas, muchísimas gracias y siempre nos sirve que compartan el episodio, así que los incentivamos a que si les copó, nos comenten o compartan. Gracias, Vicky. Gracias, Mica. Un placer.